Uno, aplazamiento o moratorias fiscales por valor de 236 millones para redondear, y otro, ayudas directas a fondo perdido por valor de 165 millones. El Gobierno hoy da cuenta del primer bloque de medidas, porque el segundo, lo comentaré, estará pendiente de las bases y convocatorias que el Gobierno está elaborando. De manera que lo presentábamos el pasado viernes, el presidente y yo, estas medidas, y hoy les trasladamos que las medidas fiscales de este plan extraordinario de respuesta ante los peores perfiles de la crisis económica responde el Gobierno con un decreto ley de aplazamiento o moratoria fiscal por valor de 236 millones de euros, que mañana aparecerá en el Boletín Oficial de Canarias y, por lo tanto, será efectivo a partir de ese momento. Estos 236 millones de euros de moratoria y de aplazamiento lo son en virtud de dos tipos de medidas. El primero, el aplazamiento ordinario del primer trimestre del IGIP y del AYEN, que debía abonarse por parte de los contribuyentes el 20 de abril y ahora lo podrán abonar el 20 de octubre sin intereses de demora. Aprovecho para decirle que ningún otro territorio ni comunidad, ni siquiera la Administración General del Estado, ha garantizado aplazamientos eliminando los intereses. El IVA español, que tiene un aplazamiento de 6 meses, un trimestre con intereses y otro sin intereses. Los contribuyentes canarios, el primer trimestre, en vez de pagar, si les interesa, el 20 de abril, lo harán el 20 de octubre sin intereses de demora. Y cuando se venza ese plazo, quien no pudiera podrá pedir los aplazamientos, que son un derecho ordinario y consolidado. El segundo paquete de medidas está referido al aplazamiento no ya de los tributos ordinarios, sino de los tributos aplazados, fraccionados. Cuando alguien no puede pagar sus tributos de manera ordinaria, solicita a la agencia tributaria fraccionar esa deuda y se suele conceder. Bueno, pues a estos que están en aplazamiento fraccionado les ampliamos 6 meses el pago de esos tributos sin intereses. De manera que si alguien tenía un compromiso con la Hacienda Canaria de pagar mensualmente 7.000 euros de la deuda fraccionada, ahora lo que tenía que pagar en febrero lo pagará en agosto y lo que tendría que pagar en agosto lo pagará en marzo del año siguiente. Y esto también sin intereses. La primera medida representa 194 millones de euros de liquidez que traslada la tesorería del Gobierno a las empresas en detrimento de su propia liquidez, y luego le comentaré cómo lo resolvemos. Y esta segunda medida va a representar aproximadamente 41,8 millones de euros. Y hemos añadido in extremis, y después de una dura discusión, una situación que tampoco encontrará ningún otro antecedente, y es ampliar el plazo a los que están en periodo ejecutivo, que son los que no pagaron cuando les correspondía, no pudieron cumplir con el aplazamiento, el fraccionamiento, y están en periodo ejecutivo, es decir, que si no pagan, pues embargas cuentas y bienes. A estos también le ampliamos el plazo 6 meses, siempre y cuando la pérdida de pago se haya producido después del 14 de marzo y en unas condiciones que estarán en el decreto ley, que no paso a comentarle porque tienen componentes técnicos. De manera que estas 3 medidas de aplazamiento de tributos ordinarios sin intereses, el aplazamiento de los pagos fraccionados sin intereses y el aplazamiento de las deudas en vía ejecutiva durante 6 meses, estos con intereses porque la Ley General Tributaria lo obliga, representa que el Gobierno de Canarias renuncia por este periodo del año en curso de 236,8 millones, 236 millones de liquidez, y que la traslada a las entidades empresariales
Y eso sin que vaya en detrimento de las obligaciones que tiene el Gobierno de sus gastos corrientes. Para que se hagan una idea, nosotros gastamos cada mes 850 millones de euros. Entre ellos, transferir el 58% de los rendimientos de los impuestos que ahora aplazamos, que son IGIC y AIEN, a las corporaciones locales canarias. De manera que para financiar esa liquidez que trasladamos a las empresas y no ir en detrimento ni del gasto corriente de la comunidad ni las transferencias a las corporaciones locales, lo que va a hacer el Tesoro es una póliza de crédito que dé cobertura a ese problema de liquidez que se genera con esta decisión. De forma clara, contundente e inequívoca, el Gobierno de Canarias, en relación a las medidas de aplazamiento fiscal, hace todo lo que le permite la legislación. Lo hace de forma más generosa que ninguna otra administración, reconociendo las dificultades de los sectores empresariales, desde el pequeño autónomo a los mayores, a través de este mecanismo de traslado de liquidez en este plan extraordinario por la situación que estamos viviendo y los problemas de tesorería que genera este asunto los resolvemos con pólizas de crédito propias. La otra medida de este plan de actuación extraordinario, que son ayudas directas a fondo perdido por 165 millones, les traslado con claridad y contundencia que están garantizadas su financiación con fondos europeos que los estamos reprogramando de la mano del Gobierno de España y de la Comisión Europea, pero si hubiera alguna dificultad, que no lo creo, lo resolveríamos con fondos propios. Que no quede duda, los 165 millones de ayudas directas a fondo perdido a las entidades empresariales concernidas, y esto se verá cuando los departamentos vinculados a esta tarea, que van a ser dos, el Departamento de Turismo y Comercio y el Departamento de Economía y Empleo. Entre estos dos departamentos, con la coordinación de Hacienda, se establecerán las bases y las condiciones de las convocatorias y los recursos que ahí se asignen en base a los requisitos que se exijan serán a fondo perdido, aunque serán las bases las que determinen exactamente a quién, en qué condiciones y en qué cantidades. Sí les adelanto que vamos a procurar que estos 165 millones lleguen a los sectores más dañados y lo antes posible, pero advierto que de la misma manera que la primera parte del plan ya está cumplida por el Gobierno antes de una semana después de su anuncio, la segunda parte está sometida a bases, a convocatorias, a periodos de solicitud, a periodos de asignación y, por lo tanto, con las reglas que establece el derecho español. Pero sí les digo que los aplazamientos fiscales, además de trasladar liquidez, pueden facilitar que a los que no pudieron cumplir con las obligaciones tributarias, en la medida que les resolvemos los aplazamientos, se puedan presentar a estas ayudas. Y este es un tema, yo creo que muy importante. La gente que pactó aplazamientos, fraccionamientos y no pudo cumplir, en la medida que les facilitamos un nuevo plazo, las obligaciones tributarias con Canarias estarían cubiertas, no sería un impedimento para participar en las convocatorias de ayuda. Y añado más, incluso los que están en vía ejecutiva, que se acojan a esta condición, podrán participar. No solamente les trasladamos liquidez, sino que les damos la oportunidad, en lo que respecta a la hacienda pública canaria, de poder participar en las convocatorias. De esta manera, con las dos medidas, la primera ya cumplida, mañana estará oportunamente en el boletín con las condiciones que establece el decreto ley, y las otras pendientes de las bases y la convocatoria que trabajan los departamentos respectivos y que están dialogando también con los sectores afectados. De manera que el Gobierno de Canarias da cuenta antes de una semana de la gestión de este plan, resolviendo de forma inmediata, de forma categórica y en boletín, porque solo depende de nosotros, que es un cambio normativo, y las próximas semanas, porque tiene complejidad,
porque vamos a hacer algunas cuestiones por primera vez en el Estado español, porque hay que dialogar con los sectores, porque seguramente precisemos la cooperación de los ayuntamientos o de las cámaras de comercio, tiene su complejidad, lo haremos de forma rápida, diligente, respetuosa con el derecho, dando igualdad de oportunidades a los potenciales beneficiarios, siendo transparente en función de la asignación de esos recursos y de la manera más rápida posible. Lo que sí le garantizo, porque además es mi estricta responsabilidad departamental, que de la misma manera que ya mañana será un hecho los aplazamientos o moratorias fiscales en estos 3 órdenes, insisto, con más generosidad que nadie, están totalmente garantizados los 165 millones. Se financien por fondos europeos, que creo que sí, y estamos en ello, y si esto no fuera posible, con fondos propios. Esos recursos solo estarían condicionados a las bases, a la convocatoria y a partir de ahí a la concurrencia y a la decisión de los departamentos que hagan esta gestión. Y acabo, para pasar a las preguntas y que luego el portavoz continúe con su tarea. Insisto y reitero siempre en cualquier comparecencia pública que la mejor medida frente a la grave crisis económica que estamos sufriendo es controlar la pandemia. Esa es la medida más eficaz. Cuando controlemos la pandemia recuperaremos la movilidad, la confianza y el pulso a la economía. Todas estas medidas que son necesarias no dejan de ser paliativas. La solución a la crisis económica no pasa sino por que seamos capaces de controlar la pandemia, ahora con las medidas preventivas que ustedes conocen y que ha ido dictando el Gobierno semana a semana, y en paralelo, y también informará el portavoz, con las vacunaciones, con las oportunidades y también las incertidumbres que genera. Esto es lo que les quería contar de la primera parte de este plan extraordinario, y sobre el segundo, garantizar las cantidades y que se someterán a regulación por el Gobierno y que daremos buena cuenta de ello cuando los departamentos establezcan las bases y las convocatorias, y las vamos a dialogar con los sectores. Ya hemos hablado con los sectores y también hablaremos con las corporaciones locales y hablaremos con las cámaras de comercio, que es altamente probable que tengamos que pedir también cooperación cara a la gestión rápida y eficiente. Buenas tardes a Las Palmas. Rubén. Hola. Sí, cuando quieras, Rubén. Sí, un par de cuestiones para el vicepresidente. Por un lado, si hay algún tipo de estimación aproximada de los potenciales beneficiarios del aplazamiento fiscal del que usted es competente, me refiero, habla de autónomos y cualquier tipo de empresa. Y en segundo lugar, a la hora de determinar la cantidad 236,8 millones de euros, ¿cuál es el criterio en que se ha basado? Es decir, si ha llegado un momento, debido al impacto de la crisis económica y la afección a las empresas, se puede agotar este fondo o este dinero y sería ampliable o no. Y en una última cuestión, se ha publicado en las últimas semanas que España es uno de los pocos países europeos, no sé si es totalmente cierto o no, que no da ayudas directas a los sectores económicos más afectados por la crisis. ¿En qué lugar se coloca Canarias dentro del Estado español a la hora de determinar este tipo de ayudas? Me refiero más a las ayudas directas, más que los aplazamientos fiscales. Gracias. En relación a los aplazamientos fiscales, primero, los aplazamientos fiscales, insisto, estaríamos a la cabeza de las comunidades autónomas, junto con Euskadi, que tiene una autonomía fiscal superior a la nuestra, tiene toda la autonomía fiscal, como ustedes saben, en virtud del sistema de concierto, en las comunidades de régimen común, y comparando con la Administración General del Estado, hasta ahora nadie hizo un paquete de medidas fiscales con esta amplitud. Se han hecho aplazamientos de pagos ordinarios, pero nadie ha planteado aplazamiento de los pagos aplazados o fraccionados, y menos nadie ha planteado aplazamiento de las deudas que ya están en vía ejecutiva. Por lo tanto, estos 240 millones es lo que la agencia tributaria considera que ingresaríamos de no tomar ninguna medida. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es, por el periodo de los aplazamientos, de renunciar a esos ingresos
para trasladar liquidez a los que se acojan a estas medidas, y como nosotros tenemos un gasto corriente y unas obligaciones con terceros, vamos a resolver los problemas de liquidez con pólizas de crédito. Por lo tanto, aquí no hay fondos específicos, lo que hay es un traslado de liquidez a las empresas y que nosotros supliremos provisionalmente con pólizas de crédito. Luego están las ayudas directas. Las ayudas directas significadas, relevantes, que podíamos denominar de rescate, yo creo que solo lo ha hecho el Estado federal alemán, y además con una notable discusión y con más expectativas que efectos, por lo que he podido leer. No hay ayudas directas al sector, a los sectores afectados por parte del Gobierno de España. Es más, el Gobierno de Canarias esperó al 22 de diciembre, creo que fue, el Consejo de Ministros, donde se estaba pendiente de un Consejo de Ministros casi monográfico para hablar de bares, cafeterías, restaurantes, gimnasios, turismo, ocio. Y no se dictaron medidas de ayuda directa. Esta es la razón por la que el portavoz del Gobierno, antes de finalizar el año, dijo a la opinión pública que el Gobierno de Canarias, dado que se constataba que no iba a haber ayuda directa por parte del Gobierno de España, a lo largo del mes de enero evaluaríamos también esta posibilidad. Y lo que ha hecho el Gobierno en este mes de enero es buscar los mecanismos y articular las propuestas para posibilitar los aplazamientos fiscales y también ayudas directas, que no son la primera vez que hacemos. Insisto, en esa rueda de prensa el pasado viernes quedó claro que el Gobierno el pasado año convocó ayudas directas por valor de 95,3 millones de euros en áreas vinculadas a la estructura competencial del Gobierno, desde la agricultura al turismo, desde el transporte a la cultura. 95,3 millones de euros a empresas. El Departamento de Asuntos Sociales o de Derechos Sociales y el propio Departamento de Obras Públicas, a su vez, estableció ayudas directas a las personas y familias vulnerables en vivienda y en renta. Estoy hablando 95,3 millones en ayudas directas a las empresas. Y ahora esa cantidad aumenta de forma sensible a 165 millones, que se sumarán seguro a lo que aporten los ayuntamientos, que nos consta que hay ayuntamientos promoviendo ayudas directas, a lo que hagan los cabildos, que ya también lo hicieron el pasado año, y me consta que hay cabildos trabajando en ayudas directas, y yo no renuncio, nadie en la sociedad canaria no debe renunciar a que el Gobierno de España pudiera retomar las ayudas directas a los sectores más afectados. Y estos 165 millones de ayudas directas a fondo perdido nos colocan por encima de la media con seguridad absoluta en términos relativos. Por encima de la media, porque hemos repasado todo lo que han hecho las comunidades autónomas y, por lo tanto, en ayudas directas, Canarias, que no es la comunidad más fuerte desde el punto de vista económico, ni siquiera financiero, no estaríamos claramente por encima, tanto en las medidas fiscales de moratoria o de aplazamiento, como en las medidas de ayuda directa. Los 165 millones de ayudas directas, insisto, nos colocan en valores absolutos. Yo creo que puede haber alguna comunidad con 3, 4 o 5 veces la población de Canarias, 4 veces la población de Canarias, que en valores absolutos puedan arbitrar propuestas cuantitativamente superiores, pero cuando los pones en relación a la población nos colocamos a la cabeza. Insisto, ni son las primeras ni serán las últimas. Estos son recursos adicionales, extrapresupuestarios. No estamos tocando los recursos del presupuesto. Ya les añado, lo decía en el Parlamento esta misma semana, los 165 millones seguro que se van a ver incrementados en 7 millones más que tiene el Departamento de Economía y Empleo para pymes y autónomos. Y seguro, y lo hablaremos esta semana, que el Departamento de Turismo y Comercio también tiene en el presupuesto ordinario cantidades para ayudar. Es muy probable, ya lo anunciarán el portavoz y las consejeras de turno, que cuando se haga la convocatoria no sea por 165, sino sea por 165 de recursos adicionales extrapresupuestarios añadidos a los que pudiera aportarse de los créditos disponibles del presupuesto ordinario de los departamentos en cuestión. Quiere decirse que los 165 millones
Son créditos adicionales, pero se le sumarán lo que aporten los departamentos y se le sumará lo que puedan aportar cabildos y ayuntamientos, y yo espero que también los que pueda aportar el Gobierno de España si persiste la crisis, que desgraciadamente persiste. Por lo tanto, tanto en las medidas fiscales como en las medidas de ayudas directas, Canarias con este paquete de medidas se coloca claramente por encima de la media de comunidades con estructuras competenciales iguales a la nuestra, ¿no? Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes, consejero y portavoz. El pasado jueves 21 le preguntaba al consejero y portavoz sobre este aplazamiento y moratoria, que el día anterior había sido día 20 y muchas empresas con mucha dificultad tenían que tributar y pagar el IGI, etcétera. Y nos dijo, no hemos llegado a esta, pero es posible que lleguemos a la del 20 de abril. Ahora usted nos habla de una moratoria, un aplazamiento sin intereses hasta el 20 de octubre. ¿Se pueden acoger todas las empresas que tengan que tributar? Sobre el periodo ejecutivo, don Román, ya está en ejecución, que se siguen manteniendo los intereses, pero se aplaza el plazo y la acumulación de intereses. Y sobre la financiación y ayudas a fondo perdido, ¿quién se puede acoger a estas ayudas? ¿Y el Gobierno de Canarias se puede resentir en su financiación? Sobre las ayudas fiscales, cabe una situación que siempre está en la normativa tributaria vigente. Cuando a alguien le corresponde pagar los impuestos y no lo puede hacer en tiempo y forma, la gente se acoge al aplazamiento, al fraccionamiento, de manera que pudiera ocurrir este caso. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros, los tributos que trimestralmente tienen que pagar las empresas el 20 de abril, se lo aplazamos al 20 de octubre, sin intereses. Pudiera ocurrir que el 20 de octubre algunas de esas empresas a las que debiendo pagar el 20 de abril van a pagar el 20 de octubre y no pudieran, en ese momento pueden solicitar también el aplazamiento. De manera que las medidas fiscales que hemos puesto en marcha son generosas y flexibles, eso sí, a costa de la liquidez de la comunidad. Con respecto a las ejecutivas, esta medida que hemos discutido mucho, porque sabemos que después del 14 de marzo hay empresas que tenían ya ajustadas sus cuentas, que tenían un fraccionamiento pactado y se le ha trastocado el plan y están en vía ejecutiva. A estas, insisto, les aplazamos su deuda 6 meses con intereses. Esta circunstancia insólita lo hacemos porque sabemos que hay una casuística, tampoco digo que masiva, pero hay una casuística de gente que tenía su plan de negocio, que se le trastocó después del 14 de marzo y que le vamos a dar una nueva oportunidad que le va a permitir aplazar esos pagos, suspender esta vía ejecutiva y que puedan también presentarse a las ayudas. Insisto en que este dato es muy relevante. Quien tiene un aplazamiento autorizado no tiene un problema con la agencia tributaria, tiene una solución. Quien estaba en la vía ejecutiva tiene un problema con la agencia tributaria, que ahora se lo aplazamos durante 6 meses. Veremos cómo evolucionan las cosas y veremos también nuestras capacidades. Nuestra estructura competencial dice que la sanidad, la educación, las carreteras, los derechos sociales, la vivienda son nuestras competencias y esto no lo vamos a abandonar en ningún caso. Esos son los 8.500 millones del presupuesto que aprobamos en diciembre. Y por lo tanto, este objetivo del Gobierno nunca se va a cuestionar, porque esas son las competencias estatutarias indiscutibles y propias. Si a lo largo de los próximos meses Europa, España, Canarias y las corporaciones locales la cuestión persiste, tendremos que seguir redefiniendo nuevas acciones. Ya veríamos quién y con qué capacidad. De manera que, desgraciadamente, yo ahora soy más pesimista que hace 20 días, por lo que luego explicará el portavoz. Yo tengo una seria preocupación sobre la evolución de los suministros de las vacunas, ¿no? Una seria preocupación que es mundial. Y ustedes son informadores y lo conocen con precisión. Luego, sí digo que Canarias en su presupuesto de 8.500 millones, a pesar de los que creen que cuanto peor mejor, tiene garantizados esos ingresos, incluso
en la peor de las hipótesis. Y añado que adicionaremos ya al presupuesto del año 21, además de los 8.476 millones que ustedes conocen, 504 millones del programa REACT-EU, 183 millones de transición ecológica, 60 millones en materia de vivienda y como mínimo 34 en materia de asuntos sociales. Y si se cumplen las previsiones de algunas de las conferencias sectoriales, en el caso de transición ecológica, serán más. De forma que no solamente garantizamos los 8.476 millones para las políticas sectoriales, que son las competencias de esta comunidad para el año en curso, sino que a ese presupuesto inicial se le añade más de 1.000 millones de euros prácticamente ya garantizados cuando llevamos 3 semanas del año 21. De manera que yo sí que creo que en esta etapa, al menos, frente a esta crisis, hay una característica que no se dio en la anterior, y es la fortaleza de los gobiernos, del gobierno europeo, del gobierno español, del gobierno canario, con recursos para, primero, responder a las competencias de cada administración y, en segundo lugar, para atender a las personas y familias vulnerables, a los trabajadores, a las empresas, como estamos viendo en este conjunto de medidas que hoy comentamos aquí, ¿no? Sí. ¿Está cuantificado la financiación y ayudas a fondo perdido? ¿Cómo cuantificar? ¿Qué va a cada cual? No, eso, es decir, hay 160 millones a fondo perdido a repartir entre los más damnificados. Los criterios y las bases están definiéndose, pero seguro que van a ir a turismo, a comercio, a bares, a restaurantes, a gimnasios, a agencias de viaje. Dime más cosas, Julio. Ocio nocturno. A todos los sectores que sabemos que por las medidas o por las consecuencias de la crisis están más dañados. Insisto, en este paquete luego están los recursos de cada departamento. La compañera consejera de Agricultura el pasado año distribuyó entre los sectores afectados del sector primario 14,4 millones. El sector de la flor, y es que tuvo 5 millones de ayudas. Yo le digo en broma, 1 euro por flor. De manera que va a haber recursos de agricultura para la agricultura. Los de turismo y comercio y los de empleo y economía los vamos a juntar aquí, hoy lo discutíamos, pero serán ellas las que lo presenten en su momento. De manera que la distribución ya veremos, pero si financiáramos una cuestión que estamos discutiendo, el impuesto de bienes inmuebles a las instalaciones de turismo y ocio, que así se llama el epígrafe del padrón municipal de este impuesto, pues se lo financiaríamos a todos los que tengan esta condición. ¿Hasta cuándo? Por mi dato, si esta fuera la elección definitiva, yo creo que al 100%, porque ya tenemos fuentes de información. Y por lo tanto serían beneficiarios, si esta fuera la ayuda. Esto no es una rebaja fiscal, por si hubiera confusión. Esta es una ayuda para que los obligados tributarios financien ese impuesto que es de otra administración. Bueno, pues se lo financiaríamos a todo quien tenga un inmueble de turismo y ocio que esté en el epígrafe de los padrones municipales de este impuesto de los 88 municipios de Canarias. A las cafeterías, a los restaurantes, los gimnasios, lo que diga el baremo, oiga, vamos a financiar X. ¿Hasta dónde? Hasta 165 millones más lo que se aporte del presupuesto ordinario por los departamentos más vinculados a los sectores beneficiarios de este tema. Insisto, sin perjuicio de lo que hagan Cabildo, Ayuntamiento y Administración General del Estado, que me consta que en el ámbito local va a haber noticias positivas y adicionales y que las vamos a coordinar con ellos también. El presidente tiene previsto en su agenda convocatorias también con FECAN y FECAI para hablar de todo esto y, por supuesto, con empresarios y sindicatos para hablar de todo este proceso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Les dejo yo con el verdadero protagonista de estas reuniones, que es el portavoz del Gobierno. Pues muchas gracias.
Bien, pues continuamos entonces con otros asuntos que trataré de exponerles de manera muy resumida y muy breve y concretándonos en lo esencial. Lo esencial es la lucha contra la pandemia, esto es lo que primero miramos, semana tras semana. No hay variación esta semana en la asignación de niveles o grados de restricciones a ninguna de las islas. Por lo tanto, todas siguen en el mismo nivel en el que se encontraban antes del acuerdo de gobierno. Como saben, además, el sistema de indicadores es relativamente objetivo, no es tampoco una pura máquina. Es el que asigna estos niveles y no ha habido, nos ha informado el consejero de Sanidad, no ha habido variaciones que hubieran podido llevarnos a modificar alguno de los niveles. Las islas siguen todas en el mismo nivel en el que se encontraban. Tenerife sigue en una situación relativamente mejor que otras islas, pero querríamos que la tendencia a la baja fuera más acusada. Lo mismo en Gran Canaria y en Lanzarote, que es la isla que en este momento tiene una mayor restricción. No hay, por lo tanto, novedades en ese punto, pero sí hay una novedad en el tipo de medidas que se aplican en cada uno de los niveles. El Gobierno ha acordado hoy introducir unas modificaciones en los apartados, estaba buscando apartados 3, creo que es 3.14 y 3.15 del conjunto de normas, pero vamos, hablando con menos números y más palabras, en las restricciones que afectan a las actividades deportivas para suavizar algunas restricciones del deporte base. La Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Deporte conjuntamente han hecho un estudio pormenorizado de la incidencia que las restricciones, el nivel el grado de restricciones, especialmente en el nivel 2, estaba teniendo en la práctica de la actividad deportiva, especialmente del deporte base y de las actividades deportivas que llevan a cabo el deporte infantil y el deporte juvenil, niños y jóvenes, para determinar exactamente si es preciso mantener las restricciones que teníamos en el nivel 2 y si los efectos beneficiosos sobre la evolución de la pandemia son tantos que justifican mantener ese nivel de restricciones. Hay algunas correcciones que facilitarán la práctica deportiva en ese nivel, deporte infantil y juvenil, deporte base. Creo que son los apartados 3.14 y 3.15 de la norma que aprobamos la semana pasada. Por lo que se refiere a la evolución de la vacunación, el aprovechamiento que está haciendo la Comunidad Autónoma de Canarias y el Servicio Canario de la Salud de las vacunas que recibimos sigue siendo muy bueno. Se trata de datos oficiales que se publican en la web del Gobierno de España, los que nos ha dado es posible que haya algunos más recientes, pero los que hemos visto hoy atribuyen a Canarias un tanto por ciento superior al 100% de dosis, porque se sacan más dosis de los viales que las que inicialmente se sacaban, ¿no? Con lo cual, Canarias, el ritmo de vacunaciones sigue siendo un ritmo positivo, favorable. Siempre recuerdo, lo he hecho ya en anteriores comparecencias mías, que empezamos a finales de diciembre, al principio, cuando empezó la campaña, y el 1 de enero hablábamos de 6.000 a la semana, luego pasamos a 10.000 diarias. El Servicio Canario de la Salud cree que puede multiplicar esta cifra por 2 e incluso es posible que llegue a alcanzar cantidades superiores. En cualquier caso, el consejero de Sanidad y su equipo presentarán una estrategia detallada de vacunación que contenga las previsiones de vacunación a lo largo de los próximos meses y que permita a los ciudadanos, a la ciudadana, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a la oposición, hacer un seguimiento preciso de cómo evoluciona la campaña de vacunación. Por lo tanto, las posibles sombras o inquietudes que puedan percibirse en la vacunación, el
programa de vacunación, como ha dicho el vicepresidente, no se derivan tanto de nuestra propia capacidad, sino de que se disipen las incertidumbres que seguimos padeciendo sobre el suministro, que no son propias de Canarias, ni siquiera de España, sino del conjunto de Europa. Creo que con esto puedo pasar a otro capítulo, es decir, hemos revisado los datos de vacunación y este avance de un plan detallado y preciso, una estrategia, un informe sobre la vacunación que se presentará de inmediato a la opinión pública. En materia de economía, aunque hemos hablado de ello, la consejera de Economía nos ha dado una referencia somera todavía sobre los datos de la encuesta de población activa, que arrojan una cifra que no es satisfactoria, como es natural. Un 25% de paro no es un buen dato, así ha tomado nota el Gobierno. De alguna manera era previsible que las cifras del paro, con la incidencia que tiene la pandemia, fueran estas que son. Esto obliga al Gobierno a afinar, a perfeccionar las medidas de tipo económico que vaya adoptando, aunque, como ha dicho el consejero de Hacienda, la mejor medida para recuperar la economía es vencer la enfermedad. No se puede minimizar de ninguna manera el impacto de este dato, se pueden hacer análisis comparativos y percibir que es posible que haya habido momentos incluso peores, pero en cualquier caso hoy es una mala noticia que esta sea la cifra y lo tomamos como un incentivo para que el Gobierno perfeccione los mecanismos de ayuda y de impulso económico tanto como sea posible. Y hemos hablado, como no, de inmigración, como hacemos semana tras semana. El Gobierno ha tenido conocimiento, es público, que en los próximos días empezarán a funcionar las instalaciones de acogida de inmigrantes irregulares en la isla de Tenerife, y recibe esta noticia con la natural preocupación. Como dije yo mismo en el Parlamento hace unos días, aunque estas medidas mejoren el sistema de atención a los inmigrantes, el Gobierno cree que no es una solución que pueda aceptarse como solución definitiva. No nos parece que sea una solución ni adecuada para ser definitiva, ni suficiente dado el número de inmigrantes, y por lo tanto sigue reclamando del Gobierno de España y espera que en la misma línea que ha sido anunciada por algunos ministros, se aumente el número de derivaciones y se aumente el número de repatriaciones. Y esto es lo esencial. Hay otros acuerdos, pero yo creo que ahora podría pasar directamente a las preguntas. Hay otros acuerdos que me parece que han sido objeto de nota, ¿verdad?, de información detallada, para poder tener oportunidad de contestar a las preguntas y no hacer más larga esta comparecencia, pues quedo a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Buenas tardes, Las Palmas. Rubén, ¿alguna cosilla por ahí? Sí, un par de cuestiones, consejero. Buenas tardes. Por un lado, precisamente en temas de inmigración, el otro día el ministro Escrivá dijo algo así como que a mitad de febrero aproximadamente podrían desalojarse, si no todas, la mayoría de las instalaciones hoteleras y turísticas que están ocupadas ahora mismo por migrantes irregulares. ¿A ustedes como Gobierno les consta, les han trasladado de alguna manera ¿cuándo puede suceder esto? Es decir, ¿cuándo ya será el traslado para que estas instalaciones queden desalojadas? Y la otra cuestión hace referencia a su competencia de administraciones públicas. Esta mañana hubo un nuevo paro de los empleados públicos interinos y temporales. Una de las peticiones de ellos es negociar directamente con usted como interlocutor, y la otra, bueno, ya por el tema de hasta qué punto las ofertas públicas de empleo son el método más adecuado para adquirir la fijeza en la administración. Entonces me gustaría saber si ha habido alguna novedad, si va a hablar con los convocantes del paro y si van a esperar o no a lo que había dicho el Estado de modificar el estatuto del empleado público. Gracias. Gracias a usted. Le contesto por orden. La primera pregunta, si le entendí bien, es si el Gobierno ha sido informado del proceso de desalojo de los inmigrantes irregulares que se encuentran alojados en hoteles. El Gobierno sabe que los primeros ocupantes que está previsto situar en las instalaciones de la laguna proceden de Gran Canaria, y entiende que justamente se trata de inmigrantes que desalojarán algunas de las instalaciones hoteleras. Por lo tanto, lo que no puedo es contestarle con precisión, pero lo que sabemos es que la semana que viene debe empezar a funcionar
la instalación de la antigua instalación militar de Las Raíces, y sabemos que, o se nos dice, que en esa instalación se acogerán a inmigrantes procedentes de la isla de Gran Canaria, en una buena parte, quizá también algunos de la isla de Tenerife, de otros lugares donde están ahora, ¿no? Pero, o sea, respondo a su pregunta de que sí hemos sido informados, al menos de esta manera, inicial, pero que insisto en que no consideramos que esto sea una medida ni adecuada ni suficiente. Por lo tanto, si el alojamiento en hoteles significó una mejor atención y una medida mejor que la que significaba el que estuvieran en instalaciones al aire libre o en el muelle de Arguineguín, el traslado de los hoteles a campamentos o a instalaciones, antiguas instalaciones militares, también es una mejora, pero seguimos pensando que no puede ser la solución definitiva. Por lo que se refiere a las responsabilidades mías en condición de la condición de consejero de Administraciones Públicas, he dicho que por supuesto que negociaremos con el Comité de Huelga. Yo creo que he informado de que invitamos a una reunión al Comité de Huelga al día siguiente del primero de los días de paro, y se nos dijo que esperáramos un poco porque el comité quería enviarnos un documento. El documento lo hemos recibido hace unos días, se remitió al servicio jurídico para que nos diera una opinión. El servicio jurídico ha anunciado que nos dará, pues a lo mejor hoy mismo, un informe que hemos pedido que sea con prontitud, que se haga con prontitud sobre esas propuestas, y por supuesto que me reuniré yo mismo con las personas de mi equipo que yo considere adecuadas con el Comité de Huelga. No quisiera contestar a las otras preguntas que usted hace ya sobre medidas definitivas, si las OPE son o no son el medio más adecuado, porque eso es justamente lo que tenemos que tratar con los sindicatos que convocan la huelga. Y por último, creo que es no solo conveniente, sino obligado estar atento a lo que el Estado pueda legislar en esta materia, como se anunció por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública hace ya más de un mes. Una de las dificultades que esta cuestión presenta, una de las dificultades para solucionarlo, es que la regulación esencial de la materia tiene el carácter de norma básica estatal, de la cual las comunidades autónomas no pueden apartarse por su sola voluntad, no pueden establecer una regulación para el acceso al empleo público distinta en lo básico, en lo esencial, de la que se fije por el Estado. Por lo tanto, claro que estamos pendientes de lo que el Estado haga, pero eso no va a dilatar nuestro encuentro con los sindicatos y con el Comité de Huelga, siempre con la esperanza de que pueda solucionarse el problema y pueda superarse la situación a la que se han visto sometidos estos trabajadores, algunos de ellos durante lustros y en algún caso incluso durante décadas. Y esto es lo que puedo contestarle. Sobre el fondo, preferiría reservar esa respuesta para las propias reuniones con los sindicatos. ¿Algo más, Rubén? Hola, Rubén, ¿algo más? No, ha hecho un gesto, creo, ¿no? Nada más, gracias. Muy bien. Gracias, Rubén. Pues muchas gracias. Perdón. Buenas tardes nuevamente, consejero. No, adelante. El pasado mes de mayo del pasado año, desde el Gobierno de Canarias, y que además creo que fue en la persona del vicepresidente, don Román Rodríguez, hablaba sobre la situación de las mascarillas y los respiradores, de que el Gobierno de Canarias tuvo que salir no al mercado, sino al mercadeo, para fletar aviones, para traer, y además que no hicieran escala en ningún lado, para que pudieran llegar aquí con garantía. ¿Está pasando algo de lo mismo con las vacunas? ¿Y esto puede ser también una vendetta de la farmacéutica AstraZeneca británica por la situación del Brexit? Sobre lo primero, sobre lo segundo no puedo contestar, no tengo datos, no puedo decirle. Quiero pensar que no es así, pero en cualquier caso yo no tengo ninguna información, sino mi propio deseo. Sobre lo primero, hay una diferencia muy importante entre el sistema de adquisición de los EPIs, de los equipos de protección, en los primeros meses de la pandemia, en los cuales
pues la propia señora Merkel ha reconocido que el sistema de adquisición nacional de cada Estado, que incluso se embargaron por algunos Estados los depósitos de este tipo de productos, pues fue una equivocación. El sistema de adquisición en el que cada uno trató de adquirir en el mercado, y en el mercado de distintos colores, ese mercado trató de adquirir lo que pudo, porque pues nos faltaron hisopos, batas, guantes, respiradores, lo resolvimos bien, ¿no? En cambio, las vacunas, desde el principio, han sido objeto de una contratación centralizada por la Comisión Europea, por el órgano ejecutivo de la Unión. Es la Unión quien ha comprado las vacunas, quien las ha contratado con los laboratorios. Y por lo tanto yo no sé si será posible que se planteen situaciones como aquella. Lo que pudiera ocurrir, y de hecho ya hay algunas informaciones periodísticas, es que hay estados que pretendan fabricar, se ha dicho en el día de hoy, que tienen capacidad, que tienen su propia industria química y farmacéutica, podría estar en condiciones de empezar a fabricar vacunas. Pero en cualquier caso eso no afectaría al sistema de compra, de contratación y compra, porque desde aquellos meses la Unión Europea empezó a contratar y a encargar vacunas a los laboratorios, a todos los que tenían proyectos de... Por lo tanto, no es posible que se produzcan, no es previsible que se produzcan actuaciones singularizadas que obliguen a una disputa entre los socios europeos, ¿no? Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. ¿Qué previsión tiene el Ejecutivo Regional en cuanto a esto, al suministro de vacunas? Todos sabemos cómo está la situación, pero a día de hoy ¿ha habido algún tipo de noticia? ¿Se tiene pues eso, algún cálculo, alguna previsión? Y otra pregunta, no sé, nos gustaría conocer la opinión o qué piensa el Gobierno de Canarias con respecto a esos altos cargos del Gobierno en algunas islas de nuestro territorio que se han saltado el protocolo de vacunación, el plan de vacunación nacional, y se han suministrado la primera dosis de la vacuna. Gracias. Sobre lo primero, el consejero nos ha hecho hoy una estimación, pero él lo anunciará. No está su compañera Almudena, creo que tiene otras actividades. De vez en cuando me dice que le dejo los titulares a otros, ¿no? Pues esta vez voy a dejarle los titulares, lo siento por usted, le voy a dejar los titulares al consejero de Sanidad, que los tendrá con más merecimiento que yo, pues mañana o pasado. Pero sí, hoy nos ha hecho una estimación del suministro y seguimos creyendo lo que nos dice, y no tenemos por qué dudarlo, el Ministerio de Sanidad, que a su vez es lo que dice la Unión Europea, que es que se restablecerá la cadena de suministro y seguiremos teniendo esta previsión de tener la inmunidad colectiva hacia el verano, ¿no? No nos atrevemos a establecer una fecha, porque la fecha depende del suministro. Nosotros lo que hemos hecho es afinar nuestras propias capacidades, la de recibir, almacenar, tiene unas exigencias técnicas que las estamos cubriendo, distribuir y pinchar, y tener gente para que pinche, que son miles de enfermeras las que pueden estar disponibles. Pero vamos a dejarle la noticia y los titulares a mi compañero el consejero de Sanidad. Sobre lo segundo, tengo entendido que el Consejo Interterritorial, todas las comunidades autónomas, va a establecer unas normas más precisas sobre quiénes se incluyen exactamente en los grupos que uno detrás de otro van a ser objeto de vacunación, para que no se produzcan interpretaciones como las que en algunos casos han dado lugar a estos. Supongo que estamos pensando en los mismos casos y en las mismas personas. En algunos casos son verdaderamente inexplicables, en otros pudieran ser comprensibles si la información es defectuosa, pero todas las personas que están en esos casos invocan que le es aplicable lo que dice la norma, y dice, es que me encuentro en el grupo tal o en el grupo cual. Entonces lo que el Consejo Interterritorial, tengo entendido que va a hacer es afinar, establecer con más claridad esos criterios, porque nos queda mucho por delante, hay que vacunar a mucha gente y conviene que tengamos todos claro cuándo nos toca vacunarnos a cada uno. ¿Tiene algún tipo de sanción a estas personas que...? Bueno, habrá que ver caso por caso, porque esa es una pregunta que la respuesta solo puede ser singularizada.
En algunos casos muy conocidos, la sanción ha consistido en la dimisión, ¿no? Como hemos visto. En otros casos, la sanción ha consistido en la separación del cargo público que se desempeñaba. Ya veremos caso por caso, ¿no? Yo quisiera pensar que en la mayor parte de los casos, si se tiene una norma más clara, esos casos no se producen. Si se sabe con claridad quién está en cada caso, pues esos casos probablemente no se producen, ¿no? Con independencia de que en un caso haya buena fe, en el otro haya picardía, pero si la norma es clara y la norma dice cómo es, y la norma en este momento es clara, pero parece que ha habido interpretaciones, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es mejorar la norma y tenerlo claro. ¿Se suministrará a estas personas una segunda dosis? Esto ya es una decisión sanitaria. Será el Servicio Canario de Salud y los servicios de salud de cada sitio los que decidirán en cada caso qué es lo más provechoso para el conjunto de la población. Y por lo tanto será el Servicio de Salud el que diga si es preferible completar el proceso de vacunación de esas personas o si se entiende que la primera dosis ha sido irregular, no poner la segunda. Pero si lo pensamos un momentito, descubriremos que ahí no nos podemos dejar llevar por la idea de que ha habido una irregularidad o un abuso, sino que tenemos que pensar en el conjunto de la población, porque habrá razones para decir, pues usted no recibe la segunda dosis porque no se ha portado bien, digo yo, si es el caso, que no lo sé, y habrá razones para decir no vamos a desperdiciar una primera dosis, tengamos una persona completamente vacunada, ¿no? Esa decisión es una decisión sanitaria, no puede ser una decisión política o administrativa. Tendrá que ser el sanitario el que diga en cada momento qué es lo que se debe hacer con cada una de esas personas, porque pensemos que los criterios con los que se han distribuido los grupos son criterios sanitarios. Nadie está en el grupo 1 o en el grupo 2 porque tenga más posibilidades, más cercanía o porque el gobierno haya creído que deben ir primero unas personas que otras, sino que para el conjunto de la población lo mejor es que se vacunen primero las personas mayores, porque es donde puede producirse mayor letalidad. En este caso vemos que hay personas que posiblemente, presumiblemente han utilizado su cargo público para saltarse ese protocolo. Entonces, hay gobiernos regionales, como por ejemplo el de Valencia, que su presidente sí ya dijo abiertamente que todas estas personas van a tener una reprimenda y no van a ser vacunadas con una segunda dosis porque no se la merecen. Entonces pregunto si desde el Ejecutivo del Gobierno de Canarias se ha planteado algún tipo de restricción a estas personas que han utilizado, entre comillas, su cargo público para adelantarse en la lista de vacunación. Tanto el presidente como algunos de los responsables del gobierno han reprobado esas conductas. Pero usted ha dicho dos palabras muy importantes, dos adverbios, ¿no? Posiblemente, presumiblemente. Por lo tanto, habrá que despejar esas presunciones o esas posibilidades cuando se tenga una noticia cierta de lo ocurrido, entonces la reacción tendrá que ser la adecuada. Pero a todos nos parece, a primera vista, a mí me parece mal, no puedo decir otra cosa, que eso entrañe la dimisión o entrañe que no se le ponga la segunda vacuna. Es la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud quien debe decir qué se hace en cada caso, porque si me permite decirlo y que no le suene a usted a que yo le corrijo o le llamo la atención, no podemos establecer decisiones sanitarias, no las podemos tomar en función de la incomodidad, reprobación que nos produzca una conducta determinada. No, eso no debe alterar que esto es un asunto sanitario y que vamos con criterios sanitarios. Y si cuando acaben los primeros grupos van las personas mayores, irán las personas más mayores primero y luego las que son un poco menos mayores. Y ese es el criterio, pero ese es un criterio sanitario. No es un criterio... Hay una palabra que usted ha usado, que no es un criterio de justicia, no es que se merezca o no se merezca, sino que nos conviene a todos que el ritmo de vacunación y los grupos de personas vacunadas sean los que sanitariamente sean más. Ya nos pasó con las PCR, ¿lo recuerdan ustedes? O al menos yo lo recuerdo porque tenía responsabilidades. ¿Por qué hacen ustedes primero PCR a los trabajadores de la residencia? ¿Por qué no lo hacen a los policías o a los trabajadores y tuvimos que establecer unas normas para hacer las PCR, normas sanitarias.
que son las que nos convienen a todos, y en el caso de Canarias, en general, parecen haber dado un cierto resultado, no porque el gobierno sea más listo, sino porque también la mayor parte de la población ha seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Muchas gracias.